Pues ya no. Hola pequeños escritores, este es el segundo vídeo de la guía del escritor. Como ya visteis en el vídeo anterior, en esta ocasión vamos a hablar de la construcción de los personajes. Antes de eso me gustaría dejar claro cuáles considero que son los puntos claves de una novela. Estos puntos claves los voy a dividir en tres y estos tres apartados los iremos desglosando a lo largo de diferentes vídeos. Los apartados serían, en primer lugar, la narración, los diferentes tipos de narración y la voz que uno utiliza a la hora de escribir una novela. En segundo lugar, tendríamos los personajes, que será el apartado que vamos a ver a continuación. Y en tercer lugar, tenemos la trama y los giros argumentales o los plot twists. Bueno, pues en este apartado vamos a hablar de los personajes y como esto es un tema muy largo, esta primera parte va a ser para la creación de los personajes. Lo primero que tenéis que saber es que esto es un vídeo orientativo. Vosotros mismos a la hora de escribir vais a desarrollar vuestras propias pautas. La creación de las fichas de personajes se pueden hacer de diferentes maneras. Puedes crear la ficha en un Word, que personalmente como yo lo hago. Puedes crear la ficha en una libreta o incluso existen programas de escritura que te van a ayudar a la hora de tener las fichas hechas, incluyendo lugares y muchas otras cosas. En un futuro subiré un vídeo hablando de los diferentes programas. ¿Cómo crear un personaje? Existen diferentes maneras según qué tipo de personaje quieras crear, la inspiración del momento o la historia que vayas a hacer. Por ejemplo, puedes crear un personaje inspirándote en personas que veas en la calle. Es un buen ejercicio ir por la calle, fijarte en perfectos desconocidos y empezar a imaginar cómo crees que serán, cómo será su vida, dónde irá, cuál será su historia. Esto sirve para trabajar la imaginación y para ayudarnos a desarrollar diferentes cánones de personajes a raíz de conversaciones que escuchemos en la calle o algo que nos llame la atención. Otra forma de inspirarte a la hora de crear personajes es basarte en detalles de diferentes personas de tu alrededor. Personas cercanas a ti que conozcas, les puedes coger una manía a uno, una costumbre a otro, un poco de carácter de uno y de otro y hacer un pequeño popurrí de la gente que tú conoces. Eso también te ayuda a crear personajes más verídicos. Y por supuesto también te puedes inspirar en ti mismo, pero tienes que tener mucho cuidado de que tu personaje no seas tú. Está bien si tienes un personaje que eres tú porque así lo has querido, pero hay que cuidar que no seas tú todos los personajes, porque entonces todos los personajes serán iguales y perderán credibilidad. Otra forma de hacer un personaje es crear todo lo contrario a ti. Y otro modo muy divertido y dinámico a la hora de inspirarte en construir un personaje es hacer una serie de papelitos, por ejemplo, y una tómbola de personalidad, como yo le llamo, que puede salir algo muy disparatado o algo bastante interesante de trabajar. Según qué quieres escribir, usas una forma o usas otra. Siempre necesitarás tener una guía mínima de personajes, como por ejemplo el protagonista, no puede faltar que lo tengas desarrollado, el antagonista y a lo mejor algunos personajes secundarios o medio protagonistas que sean amigos del protagonista inicial. Esta guía de personajes tiene que estar hecha sí o sí a la hora de empezar a escribir si te vas a embarcar en un proyecto que sea largo, incluso si no es tan largo pero quieres darle verdadera profundidad y credibilidad al personaje. Para ello vamos a hacer una ficha de personaje. Por aquí en algún lado de la pantalla voy a poner un ejemplo de una ficha de personaje que yo creé para un fanfic colectivo que hice con unas amigas. Datos que tiene que tener la ficha: el nombre y el apellido, la edad del personaje, porque según la edad seguramente el personaje va a tener un carácter u otro. Según la historia que estéis desarrollando podéis poner una ocupación o si os hace falta decir que tiene un apodo. Ya esto es un poco a gusto de consumidor según la historia que queráis desarrollar y lo que queráis dejar bien claro del personaje. El siguiente punto fundamental sería la descripción psicológica del personaje. Aquí tenéis un ejemplo de cómo yo hago las descripciones psicológicas. Podéis hacer una lluvia de idea inicial a modo de lista, pero después esa lista la desarrolláis. Sois escritores y vais a escribir y vais a desarrollar mucho vuestra narración. Bueno, pues empezar desarrollando un poco vuestro personaje no os va a venir nada mal. Sé que puede parecer un puñetero coñazo cuando tienes que hacer esto con a lo mejor 10 personajes, pero de verdad después lo vais a agradecer. Ya también según un poco vuestras ideas lo desarrolláis más
más o menos os entenderéis mejor o peor, pero yo recomiendo desarrollarlo mucho porque esto os va a ayudar a conocer perfectamente cómo es vuestro personaje y a no dejar ningún cabo suelto a la hora de trabajar en vuestra novela, porque si no podéis encontraros contradicciones y eso al lector al final va a verlo y le va a chocar bastante. Vosotros tenéis que saber mejor que nadie cómo es vuestro personaje. Después habrá cosas de lo que hayáis puesto en la ficha que se verá reflejado en la historia y cosas que no pasa nada. Esto es como cuando hacíamos el mundo, en el que decíamos que nosotros vamos a tener millones de anotaciones y a lo mejor no todas se van a ver reflejadas en la novela, pero eso no es un problema, no tenéis que preocuparos por ello. El siguiente punto sería el físico. Hacemos lo mismo que con la descripción psicológica, lo desarrollamos todo perfectamente. Si tiene un lunar, si tiene un tatuaje, si tiene algún tic, la forma de vestir, todo sobre vuestro personaje, que vosotros los conozcáis mejor que nadie. Empezad un poco vuestro personaje por donde os sintáis más cómodos. Yo hay veces que a lo mejor tomo referencia de una imagen o de alguien que he visto en la calle y a raíz del físico empiezo a desarrollar la personalidad. También puede ocurrir al revés. A lo mejor tienes muy claro cómo quieres que sea la psique de vuestro personaje y empezáis por ahí. Y a raíz de eso pensáis, vale, ¿y esto externamente cómo se vería reflejado? Algo así puede ocurriros también con la historia de vuestro personaje, porque el siguiente punto que tenéis que trabajar es la historia de vuestro personaje. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Tened en cuenta que la historia de un personaje puede ser algo detonante en su personalidad o no. Muchas veces caemos en el error de pensar que si un personaje tiene un pasado trágico, pues eso ya le va a ser a lo mejor un antagonista. Y a lo mejor puede tener un pasado trágico y ser la persona más buena del mundo y haber aprendido de ese mal pasado. O puede haber tenido un pasado trágico y ser alguien que se la suda la vida. La historia es algo que os va a dar mucho juego a crear vuestro personaje, pero no es lo que define a vuestro personaje. Ya eso depende de vosotros. Vosotros elegís qué papel queréis que juegue la historia dentro de lo que es la psicología de vuestro personaje. El orden de los factores no altera el producto siempre y cuando tengáis muy claro lo que queréis y no empecéis a mezclar a lo loco. Diferentes personas con una misma historia pueden tener diferentes reacciones y eso es la gracia de ser humano y eso es la gracia de una historia, porque es lo que le va a dar credibilidad a vuestros personajes. Hay libros con personajes buenísimos, por ejemplo hace poco os hablé de Sueños de Piedra y sus personajes me parecen muy bien pulidos y muy creíbles porque tienen muy claro quiénes son, cómo son sus actitudes y entonces no se contradicen. No como el típico personaje que se supone que es un malote de la vida, se enamora de la chica de turno y ya está ahí en plan pidiéndole matrimonio. Darle un desarrollo, darle un motivo, hacer todo con coherencia, si no al final te encuentras con un instant love de esos que hay a patadas que al final te descuajan porque dicen, la vida real, ¿hasta qué punto pasa esto? Credibilidad a vuestros personajes. Vosotros sois los primeros que tenéis que creeros a vuestro personaje. Vuestro personaje existe, va a vivir con vosotros 24 horas al día durante todos los días que estáis escribiendo y vais a soñar con ellos, os lo digo yo que vais a soñar con ellos. Hemos hablado por lo tanto de los nombres, el apellido, la edad, la descripción psicológica, la descripción física, la historia y ahora vamos a pasar a pequeños subapartados como son los gustos y los disgustos, llamémoslo así. En este apartado lo que vais a hacer es una lista de lo que le gusta a vuestro personaje, de lo que le da miedo, de lo que no le gusta, de lo que odia, de todas esas cosas. Aquí sí podéis hacer una lista para que no se vuelva tan tedioso, pero siempre explicando un poquillo el porqué. ¿Para qué os sirve esto? Para que si un personaje va a tomarse un café, no es lo mismo el que le gusta el café amargo que el café dulce. Es una tontería suprema, puedes decir que fue a tomarse un café y punto. ¿Y qué más da si era dulce o amargo? Pero le va a dar más credibilidad, le va a dar más humanidad. Con manías ya podríamos pasar casi al apartado de los extras. En este apartado podéis poner todo lo demás que se os haya olvidado en apartados anteriores o que no sepáis muy bien dónde encajar o que sean pequeñas manías de vuestro personaje. Con esto ya tendríamos hablado de lo que es la ficha del personaje. Se ha apagado la cámara. Una vez ya hemos llegado al apartado de los extras, finalizamos lo que sería la ficha. Esta ficha es la que vais a utilizar para la creación de todos vuestros personajes. Como os he dicho, necesitáis una guía inicial de personajes. Podéis hacer 3 fichas, como 20, como 100, las que os dé la gana. Cuantos más, pues más variedad de personajes vais a tener. No quiere decir que al final vayáis a usar todos los personajes. A lo mejor tenéis personajes que después resulta que no son relevantes para la historia y al final no llegáis a utilizarlos nunca, porque a mí me ha pasado. O quizá si usáis todos esos personajes pero además estáis escribiendo y
como lo más bonito de escribir es dejar volar la imaginación y ser tu propio lector, a lo mejor os encontráis con la sorpresa de que hay un personaje que no sabéis de dónde ha salido, pero que está ahí en vuestra historia, hablándole al resto de vuestros personajes y formando parte de lo que estáis escribiendo, y ha salido de dentro de vosotros sin tenerlo planeado. Eso es lo más mágico que puede pasaros. Y si os pasa, no os preocupéis porque no esté en el guión. También es muy importante dar rienda suelta a la imaginación. Sí, hay que tener una estructura y saber hacia dónde te estás encaminando, pero por supuesto lo más bonito de escribir, como ya he dicho, es ser tu propio lector y darte cuenta que los personajes y la historia cobra vida en tus manos y que ya no es tuya, es de ellos, y ellos van a sorprenderte. Así que si os encontráis con un nuevo personaje en vuestra historia que no estaba planeado, tenéis dos opciones: dejarlo surgir, o una vez tengáis más o menos claro qué función tiene ese personaje, crearle una ficha. Como digo siempre, todo a gusto del consumidor, y en este caso vosotros, los escritores, sois los consumidores del momento, porque sois quienes vais a hacer la historia. Así que como os sentáis más cómodos, esa será vuestra forma de trabajar. Y por último, para finalizar, unos pequeños consejos por si estáis bloqueados o no sabéis muy bien cómo trabajar con un personaje que hayáis creado recientemente. ¿Cómo romper el hielo con tus personajes? A mí me encanta eso de la lotería, eso de hacer una lista de situaciones en papelito, meter la mano y coger un papel, y con la situación que te salga pones a tu personaje en ella y la escribes. No os equivoquéis, esto no va a ser para añadirlo a vuestra historia, esto va a ser solo para vosotros, para conocer a vuestro personaje. A lo mejor vuestra historia trata sobre unicornios y a vosotros os ha tocado poner a vuestro personaje en la Segunda Guerra Mundial. No importa, es solamente para ver cómo se comporta en diferentes situaciones y tener bien claro cómo es ese personaje. A la hora de las relaciones con los personajes entre ellos, pues ocurre lo mismo. Coges dos personajes, coges una situación, los manejas dentro de esa situación y te va a ayudar a saber cómo actuarían esos personajes. Espero que este vídeo os haya gustado, espero que os sirva de ayuda, y contadme abajo en los comentarios cómo os gusta a vosotros personalmente desarrollar los personajes, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!